Dos grupos de órganos componen al aparato digestivo: el tracto gastrointestinal y los órganos accesorios. Entre los órganos del tracto gastrointestinal están la boca, gran parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Entre los órganos digestivos accesorios encontramos los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Siempre que se nos viene a la mente el aparato digestivo, podemos pensar en cómo se digieren los alimentos. Y eso es correcto, pero esto no es tan simple y tiene unos procesos y funciones específicas. Más específicamente, 6. Ingestión. Este proceso implica la ingestión de alimentos sólidos y líquidos por la boca, o sea, el comer. La secreción. Cada día las células del tracto gastrointestinal de los órganos digestivos accesorios secretan en total unos 7 litros de agua, ácido, buffer, sustancias amortiguadoras y enzimas hacia la luz del tubo. Después una mezcla y propulsión, de cuartas una digestión, de quintas la absorción y por último la defecación. Histológicamente encontraremos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La pared del tracto gastrointestinal desde el esófago inferior hasta el conducto anal presenta la misma estructura básica con 4 capas de tejido que da la profundidad a la superficie. Recuerda que la importancia de la histología es que dependiendo de los cambios que haya entre un órgano y otro, es lo que muchas veces nos da lo que hace que sea diferente ese órgano de otro. Por suerte en el sistema digestivo, histológicamente estos órganos son muy parecidos, ya que la mayoría de ellos cumplen esas 6 funciones o colaboran para participar en alguna de esas 6 funciones, por lo que su estudio no será tan complicado. La mucosa. Aquí vamos a encontrar primeramente el epitelio, después una capa llamada lámina propia, que es la que le da la vascularización a ese epitelio, y por último una fina capa de músculo liso, llamado muscularis de la mucosa. El epitelio de la boca, faringe, esófago y conducto anal están constituidos principalmente por un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, el cual cumple funciones de protección. En cambio, en el estómago encontraremos un epitelio simple, que va a tener funciones de absorción y secreción. Hablando un poco más a profundidad de la lámina propia, vamos a encontrar que está inervada por varios vasos, más específicamente capilares y vasos linfáticos, que son de gran importancia ya que esos nutrientes absorbidos por el tracto gastrointestinal logran llegar hacia las diferentes células de nuestro cuerpo. Además, la mayoría de las células del tejido linfático asociados a la mucosa contienen células del sistema inmunitario, que nos protege claramente de diferentes invasores. Este mal se presenta a lo largo de todo el tubo digestivo. En la muscularis de la mucosa, forma especialmente en la mucosa del estómago y del intestino delgado gran cantidad de pequeños pliegues, lo que genera que haya mayor absorción por parte de estos órganos, ya que no es lo mismo tener esto que tener esto, ya que con esta primera opción, como ves, vamos a ocupar más espacio. En cambio, con la disposición que anteriormente te mostré, es más fácil que haya más espacio para generar esa absorción. La submucosa está ahí en el medio porque es un tejido areolar que va a conectar a la mucosa con la parte muscular. Contiene gran profusión de capilares sanguíneos y linfáticos que reciben las moléculas de alimento absorbido. Además, se encuentra una extensa red neuronal conocido como plexo nervioso de la submucosa. En la siguiente capa tenemos a la muscular. Acá vamos a tener en la mayoría de los órganos 2 capas, la longitudinal y la circular. Entre estas 2 capas de músculo encontraremos también un plexo, el plexo mientérico. El sistema digestivo podríamos decir que es un privilegiado, ya que tiene un sistema nervioso solamente para él. Este sistema probablemente lo has escuchado, es el sistema nervioso entérico, también conocido como el cerebro digestivo. Consta de 100 millones de neuronas distribuidas desde el esófago hasta el ano, organizado en el plexo mientérico y submucoso que ya vimos.
Estos plexos controlan la motilidad y secreciones del tracto digestivo, compuesto así tanto por nervios simpáticos y parasimpáticos que van a regular su acción. El nervio vago lleva fibras parasimpáticas a la mayoría del tubo digestivo, aumentando la secreción y motilidad. Por otro lado, los nervios simpáticos tienden a disminuir la secreción y motilidad, y diversas emociones pueden afectar la digestión a través de la estimulación de los nervios simpáticos en el tracto gastrointestinal. Es una membrana serosa extensa del cuerpo, que se divide en peritoneo parietal y en peritoneo visceral. La cavidad peritoneal contiene líquidos serosos y puede distenderse por acumulación de líquido. Órganos retroperitoneales como riñones, páncreas tienen el peritoneo solo en su cara anterior. Grandes repliegues peritoneales unen órganos y contienen tanto vasos sanguíneos como nerviosos como linfáticos. Importantes repliegues incluyen el epiplón mayor, ligamento falciforme, epiplón menor, mesenterio y mesocolon. Cada uno de estos desempeña funciones específicas. Por ejemplo, el epiplón mayor combate infecciones del tracto gastrointestinal con sus ganglios linfáticos y tejido adiposo. Entonces, ya que sabemos esto, comencemos órgano por órgano y veamos qué es lo que hace específicamente. Empezando con está conformada primeramente por la lengua. Este es un órgano muscular cubierto de mucosa. Se divide en dos partes simétricas por un tabique medio. Los músculos extrínsecos, hiogloso, geniogloso, estilogloso, y los intrínsecos permiten movimientos para masticar, deglutir y hablar. La lengua contiene papilas gustativas y glándulas linguales que secretan líquidos serosos y mucosos, incluyendo enzimas que nos van a servir para el proceso de digestión. Las glándulas salivales se encuentran distribuidas a lo largo de nuestra boca. A destacar entre ellas están las glándulas labiales, las glándulas bucales que se encuentran en las mejillas, las glándulas palatinas que se encuentran en el paladar y las glándulas linguales que se encuentran en la lengua. La saliva, que no solamente va a tener un importante rol en la digestión, sino también en la protección de nuestro organismo. La saliva está conformada principalmente por agua. Además de ello, encontraremos enzimas como la amilasa, la cual va a servir para empezar esa digestión de los carbohidratos, más específicamente del almidón. Además, permite la deglución por medio de la lubricación de la mucosa. Como te mencioné, va a ser importante en la protección, ya que contiene inmunoglobulina A y la lisozima, que ayuda a prevenir infecciones bucales al evitar la adhesión de diferentes microorganismos. La salivación está regulada por el sistema nervioso autónomo, promoviendo una secreción continua para asegurar la adecuada digestión de los alimentos. La digestión química va a ser el resultado de la trituración, de la masticación y de la acción de la saliva, formando así el bolo alimenticio. La digestión química, en cambio, empieza por la amilasa salival, que descompone al almidón en moléculas más pequeñas. Este tiene una peculiaridad, y es que al llegar al estómago, en donde encontraremos a nuestro amigo el ácido clorhídrico, este va a disminuir, o sea, la función de la amilasa. En cambio, la lipasa lingual, que también la encontraremos desde la boca, gracias a la saliva, se va a ver estimulada con la presencia de ácido clorhídrico, con el fin de metabolizar adecuadamente los lípidos. Está conformada por músculo liso, y aquí encontraremos tres partes específicas: la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe interviene solo en la respiración, pero la bucofaringe y la laringofaringe tienen tanto funciones digestivas como respiratorias. El esófago está compuesto por un epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Este epitelio también va a contener glándulas mucosas. El epitelio pavimentoso estratificado de los labios, la boca, la lengua, la bucofaringe, la laringofaringe y el esófago brinda una considerable protección contra la abrasión
y partículas de alimento que se mastican, se mezclan con secreciones y se degluten. Aquí la muscular va a sufrir un tipo de espesamiento generando dos esfínteres. El esfínter esofágico superior, formado por músculo esquelético, y el esfínter esofágico inferior, por músculo liso. El superior va a ser el que controla cómo ese bolo va desde la faringe hacia el esófago. Y el esofágico inferior lo mismo, pero del esófago al estómago, con la diferencia de que es músculo liso, por lo cual nosotros no lo controlamos. Encontramos el proceso de la deglución, en donde está involucrada la boca, la faringe y el esófago, en donde es el proceso en el que va el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Aquí empieza la digestión de proteínas y triglicéridos. El bolo semisólido se convierte en líquido y ya se empiezan a absorber algunas sustancias. En su anatomía vamos a ver 4 regiones: el cardias, el fundus, el cuerpo y el píloro. El cardias rodea el orificio superior del estómago. La porción redondeada que está por encima y hacia la izquierda del cardias es el fundus. Por debajo del fundus se extiende la porción central del estómago, llamado cuerpo. La región pilórica se divide en 3 partes. La primera, el antro pilórico, se conecta con el cuerpo del estómago. La segunda está constituida por el canal pilórico, que lleva a la tercera, el píloro, que conduce hacia el duodeno. Aquí en la histología del estómago encontraremos peculiaridades. Primero, porque cumple bastantes funciones, por lo que va a ser necesaria más células. Y segundo, porque en esa parte, cuando hablamos de la parte muscular, mencionamos que la mayoría de órganos encontraríamos 2 capas, pues el estómago es una de las excepciones que va a tener más de 2 capas de músculo. Las glándulas gástricas contienen 3 tipos de glándulas exocrinas que secretan sus productos a la luz del estómago: las células mucosas del cuello, las células principales y las células parietales. Las mucosas superficiales y las mucosas del cuello van a secretar moco. Las células parietales producen factor intrínseco, necesario para la absorción de la vitamina B12 y ácido clorhídrico. Las células principales secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. La secreción de las células mucosas principales y parietales forman el jugo gástrico, que llega de 2000 a 3000 mililitros al día. Además, dentro de las glándulas gástricas hay un tipo de células enteroendocrinas: las células G, que se localizan principalmente en el antro pilórico y secretan la hormona gastrina en el torrente sanguíneo. 3 capas adicionales yacen debajo de la capa de la mucosa: la submucosa, que ya la vimos, y la muscular, que también ya la vimos. Pero como te dije en el inicio de hablar de estómago, acá encontraremos 3: la longitudinal, la circular, pero en medio de estas dos, la oblicua interna. La importancia de que el estómago tenga esas 3 capas en lugar de 2 es para generar el movimiento adecuado de ese bolo alimenticio. Y es acá donde nos podemos preguntar cómo hacen las diferentes células musculares que acá encontramos para lograr coordinarse. Ello está dado gracias a que hay unas células de Cajal o unas células tipo marcapasos, que entre sus citoplasmas se unen con el fin de que por medio de una carga eléctrica se pueda generar una contracción consistente, o si no, generaríamos que se contrajera una parte y no la otra, y eso haría que el bolo no pudiera hacer su movimiento adecuado. Para que estas células logren tener ese impulso, se necesita una carga superior a -40. Desde -40 hacia adelante ya empiezan a generar esa contracción. El alimento, al entrar en el estómago, genera que aproximadamente cada 15 a 20 segundos el estómago genere movimientos peristálticos. El esfínter pilórico acá se va a mantener cerrado, aunque no del todo, ya que cuando los alimentos llegan al píloro, este va a expulsar aproximadamente 3 mililitros del timo hacia el duodeno. Poco después, al aparecer el ácido clorhídrico, como te mencioné, la amilasa se va a desactivar y la lipasa se va a activar, comenzando a digerir a los triglicéridos. La secreción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales
puede ser estimulada de diversas maneras: liberación de acetilcolina por neuronas parasimpáticas, secreción de gastrina por las células G e histamina. La histamina actúa sinérgicamente y potencia los efectos de la acetilcolina y la gastrina. Los receptores de estas tres sustancias están presentes en la membrana plasmática de las células parietales. También va a empezar la digestión de las proteínas gracias a la pepsina. Las células principales van a generar pepsinógeno. El pepsinógeno es la forma inactiva de la pepsina. Para que ésta se active necesita de ácido clorhídrico. Las células mucosas del estómago absorben agua, iones y ácidos grasos de cadena corta, también algunos fármacos y el alcohol. Después de 2 a 4 horas, el estómago genera el vaciamiento hacia el duodeno. La cantidad específica de tiempo va a depender, ya que los carbohidratos los suele expulsar de manera más rápida, en cambio con las proteínas se suele tardar un poco más. Es una glándula retroperitoneal que está conectada al duodeno por medio de 2 conductos. Los jugos pancreáticos secretados por las células exocrinas fluyen al intestino delgado a través de los conductos pancreáticos y accesorios. La histología del páncreas muestra que aproximadamente el 99% de las células, también llamado acinos pancreáticos, forman la porción exocrina, produciendo el jugo pancreático que contiene agua, sales, bicarbonato y varias enzimas. Esta parte del bicarbonato es supremamente importante, ya que recordemos que ese bolo va al duodeno pero viene del estómago, en donde hay ácido clorhídrico, y el duodeno no tiene esa protección que tiene el estómago para poder sobrellevar el ácido de ese quimo. Así que lo que hace es que por medio de ese bicarbonato alcaliniza al bolo para que sea llevable para nuestro amigo el duodeno. Los hepatocitos forman láminas hepáticas y están dispuestos alrededor de los sinusoides hepáticos, capilares sanguíneos muy permeables. El hígado también contiene canalículos biliares, conductos que recogen la bilis producida por los hepatocitos, que lo liberan a los conductos biliares y finalmente al intestino delgado. El hígado produce la bilis, pero la vesícula biliar es quien va a almacenar esa bilis producida, siendo esta la que expulsa esta bilis hacia el conducto cístico. El hígado es un órgano conocido por hacer un montón de funciones. Aquí te voy a mencionar las que más nos importan en ese proceso de la digestión. Secreción de la bilis, como lo acabamos de mencionar, esencial para la absorción de alimentos grasos. Metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Procesamiento de fármacos y hormonas. Excreción de bilirrubina derivada del hemo de eritrocitos viejos, síntesis de sales biliares para emulsionar y absorber lípidos, almacenamiento de glucógeno, vitaminas como la A, B12, D, E y K, y minerales como el hierro y el cobre, fagocitosis de glóbulos blancos, glóbulos rojos y bacterias, y la activación de la vitamina D. Aquí es importantísimo hablar del ligamento de Treitz, que nos va a dividir a las vías digestivas en altas y en bajas. Hacer esta diferenciación clínicamente es muy importante, ya que por ejemplo una hemorragia en vías digestivas altas de bajas nos van a dar unos signos diferentes. El entender estos signos nos va a ayudar a localizar anatómicamente dónde está el problema, para así más fácilmente dar un mejor tratamiento para ese paciente. Hablando del intestino delgado, aquí va a actuar la bilis, que va a descomponer esos lípidos en micelas más pequeñas para que la amilasa pancreática pueda actuar, descomponiendo adecuadamente para la absorción de los triglicéridos. También encontraremos las glándulas duodenales de Brunner, que junto con ese bicarbonato que va a dar el páncreas son las que permiten que haya ese medio alcalino, lo que va a permitir que primeramente nuestro intestino delgado no se destruya y segundo que pueda cumplir todas las funciones que necesitamos en este proceso. También a mencionar están las bacterias, que van a tener una función de fermentar. Además de ello, tiene especial importancia en la producción de la vitamina K y algunos complejos B.
En el intestino es el lugar especial en donde se absorben todos esos nutrientes de los alimentos. Para eso tiene unas células en cepillo y unas microvellosidades. Además de ello, se sintetizan enzimas de ribete en cepillo, que generan que esta absorción sea lo más eficiente posible. En el intestino grueso se va a generar una absorción activa de agua, lo que nos va a ayudar en la creación de esas heces. Aunque cabe resaltar que si comparamos la absorción que hay del intestino delgado con el del intestino grueso, el intestino delgado se lleva la victoria en absorber más agua. La composición de las heces fecales está dado por agua, sales inorgánicas, células epiteliales descamadas del tracto gastrointestinal, bacterias, productos de la descomposición bacteriana, sustancias digeridas pero no absorbidas y partes indigeribles de los alimentos. La defecación está dado por un reflejo de la defecación, en donde el músculo se distiende por la presencia de materia fecal. Los receptores de estiramiento envían impulsos nerviosos a la médula espinal sacra. Este desencadena impulsos motores que se transmiten a lo largo de los nervios parasimpáticos, estimulando las contracciones musculares en el colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. La contracción de estas, junto con la fuerza que ejerce el abdomen, hace que el esfínter anal se abra, facilitando así el proceso de la defecación. Y en este proceso de la digestión hay unas fases que es imprescindible revisar. Fase celíaca, despertando el apetito. Imagina que estás frente a tu comida favorita. El simple olor, vista o pensamiento de esta delicia despierta un proceso asombroso en tu cuerpo. En este momento tus centros neuronales en la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico se activan, como si tu cerebro estuviera dando la orden de prepárense, la comida está por llegar. Los nervios facial, glosofaringeo y el vago entran en acción, estimulando la producción de saliva y jugo gástrico. Esta fase, conocida como la fase celíaca, es como el prólogo emocionante de una película, preparando tu boca y estómago para la llegada de los deliciosos alimentos. En la fase gástrica, una vez que los alimentos finalmente llegan al estómago, comienza una danza coordinada de señales neuronales y hormonales. Los receptores de estiramiento y quimiorreceptores en la pared gástrica son los primeros en detectar la presencia de comida, desencadenando la activación de la peristalsis y la secreción de jugo gástrico. Mientras tanto, la gastrina, una de las principales hormonas reguladoras, entran en escena, estimulando aún más la secreción gástrica y preparando el estómago para recibir y descomponer los alimentos. Es como si el estómago estuviera organizando una fiesta para recibir a sus invitados. Y la fase intestinal. Cuando los alimentos pasan al intestino delgado, entramos en fase intestinal de la digestión. Aquí la coordinación entre la regulación neural y hormonal se vuelve aún más crucial. El reflejo enterogástrico inhibe la motilidad gástrica y promueve la contracción del esfínter pilórico, asegurando que los alimentos se muevan lentamente para una absorción adecuada. Las hormonas como la colecistoquinina y la secretina entran en juego, estimulando la secreción de jugo pancreático y la contracción de la vesícula biliar, esencial para descomponer los nutrientes para su absorción. Esta fase es como el acto final para la obra, donde cada personaje desempeña su papel para garantizar que los nutrientes sean asimilados correctamente. Y bien, esto es el sistema digestivo, video que ha sido realizado porque uno de nuestros suscriptores comentó en los comentarios. Así que no olvides dejar tu like, tu suscripción y tus comentarios, que son de gran ayuda para generar retroalimentación y para lograr posicionar de mejor manera los videos.